Durante las últimas 2 semanas, During the last 2 weeks, no importa donde usted esté, donde usted vaya, doesn't matter where you were, where you go, lo único que se habla es sobre el conflicto entre Israel e Irán. what's being spoken about is the conflict between Iran and Israel. Y aunque hace solamente 2 semanas este conflicto empezó, And it only started 2 weeks ago. realmente pareciera que fueran meses que esto ha estado pasando. Truly feels like it's been going on for months. Y cuando usted prende la televisión y ve las noticias, And whenever you turn on the TV and watch the usted news, se dará cuenta que hay muchas personas que están analizando, hablando sobre este conflicto. you realize that there's a lot of people that are analyzing this conflict. Y dependiendo si es de izquierda o de derecha, And depending whether it's left or right, es la opinión que ellos tienen sobre ese conflicto y sobre esa guerra. it's the opinion that they have about the conflict and the war. Entonces los liberales lo ven de una forma, So the liberals see it as one way, los conservadores lo ven de otra forma. the conservatives, they see it in another Y las way. noticias constantemente And the news constantly, nos están diciendo que las miremos it says that we're watching para it aprender lo próximo que va a ocurrir o que va a pasar en Irán. to learn to see what's going to happen next in Iran. Y después lo mismo. And then after the Y el same. próximo día lo mismo. And the following day the same. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar, So then we have to ask, ¿qué es la verdad? what is the truth? ¿Qué es lo que realmente está pasando allá en el Medio Oriente? What's truly happening in the Middle East? ¿Habla la Biblia sobre Irán y sobre Israel? Does the Bible speak about Iran and Israel? ¿Habla sobre este conflicto? Does it speak about the conflict? Claro que sí. Yes, it does. Entonces, para nosotros poder entender lo que realmente está pasando hoy, So in order for us to truly understand what's happening today, tenemos que entender o saber dónde empezó. we need to understand where it started. Tenemos que saber con quién empezó. We need to know who it started with, Porque es como un GPS. because it's like a Un GPS. GPS para poder llevarte al lugar o a tu destino, In order for the GPS to take you to its place, tiene que destiny, saber la localidad donde tú estás. it needs to know where the location where De you otra are. manera no lo puede hacer. And otherwise it cannot do it. Así mismo es la historia. That's the same way the history is. Necesitamos saber dónde empezó, dónde estuvo este conflicto We need to understand where it started and where the para poder conflict began, entender dónde estamos y hacia dónde va. so that we can understand where we are and where we're Y heading. después que nosotros terminemos esta mañana, And then after we finish this morning, ustedes van a quedar atónitos de la precisión de Dios en este conflicto you're going to be astonished of the precision of God in this y de dónde empezó. and where it started. Entonces, para eso tenemos que ir al libro de Génesis capítulo 10, For that, we're going to go to the book of Genesis chapter 10, versículo 1 y versículo 2. verse 1 and 2. Este es prácticamente la genealogía del mundo entero. This is the geology of the entire No world. importa si usted es de Sudamérica, Centroamérica, Doesn't matter whether you're from South si America, usted es de Central Europa, America, Asia o África, Europe, Asia, Africa, todas las descendencias all descendancies, van a estas personas. it goes to these people. Génesis capítulo 10, versículo 1. Chapter 10, 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam, Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. This is the account of Shem, Ham, and Japheth, Noah's sons, who themselves had sons after the flood. Entonces tenemos que recordar So we have to remember que hubo un diluvio that there was a flood donde Dios destruyó toda la humanidad y todo el mundo, where God destroyed the entire humanity and world, y donde solamente dejó una familia. so where he only left one family. Dejó a Noé, su esposa y sus 3 hijos, He left Noah, his wife, and his 3 y sons, las 3 esposas de sus 3 hijos. and the 3 wives of his 3 Un sons. total de 8 personas. In total, 8 people. El número 8 es significativo de nuevos comienzos. The number 8 signifies new beginnings. Digo esto porque es importante entender I say this because it is important to que Dios understand no hace nada por casualidad. that God doesn't do anything by En coincidence. todo lo que Él hace, Él tiene un propósito específico. Everything that he does has a specific purpose. Entonces, Noé tiene 3 hijos. So Noah has 3 sons. Aquí los menciona: He Sem, mentions them here. Cam y Jafet. Shem, Ham, and Japheth. Versículo 2 dice: Verse 2. los hijos de Jafet, Gomer, Magod, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. The sons of Japheth, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras. Entonces aquí empieza la genealogía de lo que hoy conocemos como Irán. So here the genealogy from what we know as Iran today starts. Entonces dice que
Jafet tuvo un hijo, tuvo varios hijos, So it says that Japheth has a lot of sons, pero uno de ellos se llamaba Madai. but one of them was named Madai. Quiero que recuerde ese nombre porque ese nombre va a ser importante. I want you to remember that name because it's going to be very important. Versículo 22 del capítulo 10 Verse 22 of chapter 10. dice, y los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Asafat, Lud y Aram. The sons of Shem, Elam, Ashur, Arphashad, Lud, and Aram. Entonces, estos fueron los hijos de Sem. These were the sons of Shem. ¿Usted ha escuchado alguna vez cuando alguien dice es que esta persona es antisemita? Have you heard when a person says this person is anti-Semite? Y se refieren a los judíos, And they refer to Jewish, diciendo que es una persona que está en contra de los judíos o del pueblo de Israel. meaning a person who's against the Jewish or the people of Israel. Pero es interesante que no dicen este es un anti-judío. What we don't hear is for them to say that they're an anti-Jew. Dicen ese es un antisemita. They say it's an anti-Semite. ¿Por qué dicen antisemita? Why do they say that they're an anti-Semite? Porque la descendencia de Israel y de Abraham Because the descendancy of Israel and Abraham, vienen de la genealogía de Sem. they come from the genealogy of Shem. Entonces, como vienen de Sem, So because they come from Shem, por eso se dice un antisemita. that's why they're called anti-Semite. Entonces, aquí vemos dos pueblos. So we see two people, two towns. Uno que viene de la genealogía de Jafet, One of them comes from the genealogy of Japheth, y otro que viene de la genealogía de Sem. and the other one comes from the genealogy of Shem. Uno se llama Madai One of them's named Madai, y el otro se llama Elam. and the other one is Elam. Entonces son dos pueblos. So it's two towns. Uno es Madai, One of them Madai, que viene de Jafet, the one who comes from y Japheth, otro se llama Elam, and the other one's Elam, que viene de la genealogía de Sem. that comes from the genealogy Son of Shem. dos pueblos diferentes, They're two different towns, pero que más adelante se van a unir but moving forward they'll y unite, van a ser lo que hoy conocemos como Irán. and what we will become what we know as Iran today. Pero la Biblia no lo nombra Irán, But the Bible doesn't mention Iran, porque el nombre que le da la Biblia y que ellos tenían en ese tiempo because the name that the Bible said and had at that time era Persia, was Persia, que viene de Elam, that comes from Elam, de los elamitas. that comes from the Elamites. Entonces, Persia So Persia, viene de Elam. it comes from Elam. De ahí es donde viene esa genealogía. That's for where the genealogy comes along. Y es interesante And it's interesting porque desde el principio because from the beginning hubo un conflicto entre los judíos there was a conflict between the Jews y lo que hoy conocemos como Persia o Irán. and what we know today as Persia or Iran. Entonces, si ustedes me permiten, yo no me voy a referir más a Irán So if you allow me, I'm not going to refer to Iran anymore porque tenemos que enfocarlo de como la Biblia lo enfoca. because we need to focus it the way the Bible says. Persia. Persia. Entonces, cuando yo diga Persia, usted entiende que es Irán. But when I say Persia, you have to understand that it's Iran. Entonces, vemos desde el principio empezamos a ver un conflicto. So from the beginning, we start to see a conflict. Entonces, este conflicto no empezó hace 2 semanas atrás, This conflict didn't start 2 weeks ago no empezó hace 40 años or atrás 40 years ago, y tampoco viene, and it doesn't come, como mucha gente piensa o cree, as many people believe or think, que viene de la gente que en este momento está en el Medio Oriente. from the people that are in the Middle East right ¿No es now, cierto? Queriendo decir meaning de los árabes. from the Arabs. Y pensamos que vienen de allí, pero ellos no vienen de ahí. And we think that they come from there, but they don't. Las personas de Persia The people from no son Persia, árabes. they're not Arabs. Ellos son persas. They're Persians, Son completamente diferentes. completely different. La gente los confunde y no entienden People confuse them and don't de understand que ellos no son árabes. that they're not Arabs. Ellos son persas. They're Persians. Son dos cosas muy diferentes. Two completely different things. Entonces, el primer conflicto So the first conflict, que la Biblia muestra y nos enseña a nosotros the Bible shows us que hubo entre Israel that was y between Persia Israel and Persia fue la primera guerra entre naciones. was the first war against nations. Y está en Génesis capítulo 14, And it's- versículo 1. Genesis 14:1. Okay, este fue el primer conflicto This is the first conflict en la Biblia in the Bible entre naciones. between nations. Y mire lo que dice: aconteció que en los días de Amafet, rey de Sinar, Arioc, rey de Lazar, Kedomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. At that time, when Amphraphel, the king of Shinar, Arioch, king of Elasar, Kedorlaomer, king of Elam, and Tidal, king of Goyim.
Hay veces leemos estos versículos bíblicos We sometimes read these y hay Bible veces son verses, difíciles de leer. and they're difficult to Esa es la read. realidad. Aún That hasta is the pronunciar reality. esos nombres Even the pronunciation of the names, son bien it's difíciles, very difficult. pero son But importantes. they're very important Porque ahí vemos un pueblo because we see a people, que se llama Elam. we see that they're called Elam. Recuerde que los persas vienen de la descendencia de Elam. The Persians come from the descendancy of Elam. Entonces vemos una coalición So we see here o a coalition a coalition, de 4 naciones a coalition of 4 que nations se levantan en contra de un pueblo. that race against one people, Es el pueblo donde en este momento está Abraham the nation where Abraham is right now. y donde él está en la tierra prometida que Dios prometió que le iba a dar. He's in the promised land where God promised him that he will give it to him. Entonces Abraham está en esta tierra, So now Abraham is in this nation, la tierra prometida de Canaán que Dios le prometió, the promised land that was promised to him, y se levantan 4 reinos, 4 and naciones 4 nations that rise against it, que vienen a invadir y a coger el territorio de Canaán. that come and invade the territory of Canaan, El mismo territorio que Dios le había prometido a Abraham que iba a ser suyo. territory that was promised to Abraham that will be his. Y cuando llega esta coalición, So when this coalition comes along, no solamente conquistan el territorio, not only does it, they conquer the se territory llevan todo el botín y las cosas que ellos tenían, and everything that they had, sino que también se llevan gente cautiva. they take all of that plus the people. Y who were entre held ellos se llevaron al sobrino de Abraham, captive. Lot. Among there, Lot was taken. ¿Se recuerdan esa historia? Lot, Cuando Lot fue llevado cautivo, remember the story where Lot was taken captive? bueno, uno de esos pueblos era Persia. One of those nations were Persia. Entonces, desde el principio, So from the beginning, nosotros empezamos a ver un conflicto we start to see a conflict entre Persia o Irán between Persia and Iran y el pueblo de Dios. and the people of God. Entonces Dios hace algo poderoso. So God does something powerful. Levanta a Abraham, He lifts up Abraham que no tiene ejército, that has no army, no tiene armas, no weapons, no tiene preparación militar. no military preparation. Y Abraham se levanta con 318 de sus siervos And Abraham raises up with 318 of his servants y se enfrenta contra esta coalición de 4 naciones. and confronts the coalition of these 4 nations. Y no solamente les gana y tienen una derrota, Not only do they defeat them, sino que fue capaz de quitarle todo el botín but they were able to plunder, take out all the plunder y recuperar toda la gente que ellos se habían llevado cautivos, incluyendo a Lot. and recover all the people they have taken captive, including Lot. 318 personas, siervos, 318 servants contra 4 tremendos grandes reinos. against 4 great kingdoms. Sin embargo, cuando la mano de Dios está con nosotros, Nonetheless, whenever the hand of God is with nada us, es imposible. nothing is impossible. Nada es imposible. Nothing is impossible. Dele ese fuerte aplauso a Give a Dios. strong applause to the Lord. Desde el principio From the beginning, empezamos a ver el poder y la mano de Dios sobre el pueblo de Israel. we start to see the power and the hand of God over the people of Pero Israel. también empezamos a ver el conflicto entre Persia y los judíos. But we also start to see the conflict between Persia and the Entonces, Jewish. esto no nace hace unas semanas atrás. So this is not born from weeks Esto ago. viene de hace 4,000 años atrás. It comes from over 4,000 years ago. Y Dios utiliza a su siervo Abraham So, and God utilizes his servant Abraham para poder liberar a su pueblo, a su gente, to be able to free his people y his nation, demostrar que Dios es Dios and demonstrate that God is God y que Él es todopoderoso. and that he's so powerful. Es increíble. It's incredible. Pero en medio de eso, But in the midst of that, Dios empieza también God starts a revelar el futuro de Persia to reveal the future of Persia. y levanta a Persia y lo une, And it lifts up Persia and unites it. y dentro de Persia levanta un hombre que se llama Ciro, el rey Ciro. Within that, he raises this man called Cyrus. Ustedes tienen que tal vez buscarlo más adelante, conocer un poco de él, You need to find out a little bit more about him later on. pero fue un hombre que Dios utilizó estratégicamente. But it's a man that God utilized strategically. Y no solamente eso, Not only that, sino que Dios profetiza sobre Ciro but God prophesies over Cyrus 150 años antes que Ciro hubiera nacido. 150 years before he even existed. Y lo nombra por nombre And he names him by name y habla específicamente de Ciro and
speaks specifically about Cyrus. Y no solamente su nombre, And not only his name, sino también cómo Dios lo va a utilizar a él para bendecir a su pueblo. but how God is going to utilize him to bless his people. Pero recuerde que Ciro es un persa. But remember that Cyrus is Persian, En otras palabras, Ciro es un iraní, sería hoy en día. what nowadays will be considered an Iranian. ¿Usted se imagina a Dios utilizando a Irán Can you imagine God utilizing para Iran bendecir a su pueblo Israel? to bless his people in Eso es lo que Israel? Dios hace. That's what God Entonces, does. mire lo que Dios dice sobre él. So look what God says about him. Dice en Isaías capítulo 44, versículo 27. In Isaiah 44:27, Dice, ¿qué dice a las profundidades? Está hablando Jehová. ¿Qué dice a las profundidades? Secaos y tus ríos haré secar. this is Jehovah speaking, who says to the watery deep, be dry, and I will dry up your streams. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Who says of Cyrus, he is my shepherd and will accomplish all that I please. He will say to of Jerusalem, let it be rebuilt, and of the temple, let its foundations be laid. Esta profecía This prophecy fue dada 150 años antes. was given 150 years before, No solamente que Ciro naciera, not before Cyrus being born, sino que también que Persia fuera un imperio grande y poderoso. but also before Persia was a great empire. Sin embargo, Dios profetiza lo que va a suceder exactamente. Nonetheless, God prophesies what will happen Y lo exactly. interesante de esto And what is interesting about es que this, dice mi ungido. and he says, my anointed. Dios dice que Ciro God says that es Cyrus el ungido de Dios is the anointed of God, y dice que es su pastor and it's his shepherd, y que va a cumplir lo que él dijo que iba a hacer, and that he will accomplish what he said he will que do, iba a liberar al pueblo israelita that he will liberate the people of y Israel, que iba a reconstruir el templo. and he will rebuild the temple. Es increíble It's incredible cómo Dios sabe todo lo que va a pasar. how God knows what everything that's going to happen. Isaías capítulo 45 versículo 1 dice, Isaiah 45:1 says, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y sus puertas no se cerrarán. this is what the Lord says to the anointed, to Cyrus, whose right hand I take hold of, to subdue nations before him, and to strip kings of their armor, to be open doors before him, so that the gates will not be shut. Entonces Dios empieza a profetizar sobre Ciro So God starts to prophesy over Cyrus 150 años antes que él existiera 150 years before he even existed, y antes que el imperio persa and before the empire of Persia fuera ese imperio grande y poderoso que existió. was that great and powerful empire that it was. Ciro, recuerden que yo les dije que eran dos naciones diferentes. Remember that I said it was two different nations, Los de Madián, from the ones from Madai, que ellos vivían lo que hoy en día nosotros conocemos como el norte de Irán. is what we know now as the north of Iran. Ellos eran conocidos como unas personas valientes, Those were people that were known to be grandes, brave and grandes personas de pelea, great de people batalla. of battle. Eran invencibles en ese tiempo. They were undefeated in that time. Y habría otro pueblo And there was another nation, que estaba en lo que hoy conocemos como Irán del Sur. and what will be known as the South Iran. Y ahí en ese eran los persas. And from there was the Persians. Ahí es donde estaba lo que hoy conocemos como Ciro, el rey. That's what we know as the king of Pero Cyrus. todavía no eran una sola nación. But they were not one nation yet. Entonces lo que Ciro, el rey Ciro hizo, So what King Cyrus did, fue unir a los de Madiá so it was to unite the ones from Madai con los de Persa. from the Persian. ¿Cómo lo hizo? How did he do that? No lo hizo a través de guerras o conquistas. He didn't do it through wars or conquers. Lo hizo a través de política, He did it through politics, a través de tratados through treaties, y también de casamientos and even through marriage entre las dos grandes naciones. between two great nations. Y logró unir And he was able to a unite los que eran del norte con los del sur. the ones from the north with the south. Dos pueblos diferentes Two different towns, y se forman en uno solo, and they unite to be one, que es el imperio Medo-Persa. which is known as the Medo-Persian. Pero
Los de empire. Persa But the ones from se Persia, iban a levantar más que los medos. they were going to lift up and raise En even otras more than palabras, Medos. iban a gobernar y a tener más poder In other words, they were going to have more power que los medos. as the Medos. Y así es como se forma este gran imperio. And that's how the great empire is formed. Y Dios ya había profetizado sobre eso. And God had already prophesied over that. Mire lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 5. Look what Daniel chapter 7:5 says. Está hablando de 4 bestias It's speaking about 4 beasts, y aquí está hablando de una en particular que es Persia. speaking in one in particular, which is Persia. Dice, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y fue dicho así, levántate, devora mucha carne. And there before me was a second beast, which looked like a bear. It was raised up on one of its sides, and it had 3 ribs in its mouth between its teeth. It was told, get up and eat your fill of flesh. Entonces Dios le muestra al profeta Daniel, So God shows Prophet Daniel, le muestra una visión, un sueño, it shows a vision, a dream, le muestra 4 bestias, 4 beasts, hablando de 4 imperios. speaking about 4 empires. Pero vamos a hablar ahorita del imperio persa. But now we're going to speak about the Y empire of Persia. dice que habían 2 costados, It says that there were 2 sides, pero uno se alzaba más que el otro. but one was higher than the other. Recuerda que le dije que los persas, Remember I told you that the Persians, los descendientes de Elam, the descendants of Elam, se levantaron más poderosamente que los medos. they raised out more powerfully than the Medos. Aunque eran 2 pueblos diferentes Even though they were 2 different que towns se unen en uno, that were united as one nation, los persas son los que gobiernan the Persians are the ones who sobre governed los medos. over the Dios ya lo Medos. había profetizado mucho tiempo antes. God had prophesied this a while back. También dice que en medio de sus dientes And it says that in the middle of his teeth, tenía 3 costillas. it had 3 ribs. Esto estaba hablando específicamente It was speaking specifically de about 3 conquistas of 3 conquests, grandes y poderosas que el imperio persa iba a hacer. great and powerful, that the Persian Empire was going to do. La primera fue contra Lidia, The first one was against Lydia, un imperio grande y poderoso y rico. great and powerful empire. El segundo imperio que ellos The derrotaron second empire that they defeated fue Babilonia. was Babylon. Y el tercer imperio And the third fue empire Egipto. was Egypt. Entonces Dios profetiza So God prophesies de estos 2 pueblos que se unen, of these 2 nations that que unite, van a formar con lo que es Persia that will become Persia, y que van a tener 3 grandes and conquistas. they will have 3 great conquests. Una Lidia, One's Lydia, Babilonia Babylon, y Egipto. and Egypt. Y se cumplió tal y cual como Dios lo dijo. And it was fulfilled just as God said. Dios todo lo sabe God knows y everything, Dios todo lo entiende. and He understands everything. Pero Dios también le revela al profeta Daniel God also reveals to the prophet Daniel algo grande y poderoso something great and powerful que está escrito hoy en la historia. that is written today in history. Y es donde el rey Nabucodonosor Is with King Nebuchadnezzar tiene un sueño. has a dream, Y ese sueño And le that dream hace que él pierda el volver a reconquistar el sueño, descansar, it allows him not to have the same rest y again, queda un poco perturbado. and he becomes a bit disturbed. Lo interesante es que él no se acuerda de este sueño. The interesting thing is that he doesn't remember about this Entonces al dream. otro día, So the following él se day, levanta he gets up, y llama a sus magos, he calls encantadores, his magi, la gente que estaba a su alrededor y que conocía de las estrellas, his wise men, the people who knew about the stars, de sueños, about the dreams. y les dice, yo tuve un sueño anoche, And he says, well, I had a dream pero yesterday, no recuerdo cuál fue el sueño. but I don't remember what the dream was about. Necesito que ustedes lo interpreten, I need you to pero interpret it, antes que lo interpreten, but before you do, me digan cuál fue el sueño. I need you to tell me what the dream was. Y si no me lo And dicen, if you don't tell me, todos se van a morir. you guys are all going to die. Eso era algo imposible. That was something ¿Usted impossible. cómo va a saber How is it that you're going to algo know que alguien soñó something that someone dreamed, que ni él mismo se acuerda not even he y encima de remembers, eso interpretarlo? and at the same time interpret it? Entonces el rey Nabucodonosor So King Nebuchadnezzar, mandó a matar a todos esos encantadores y magos. he sent to kill all those magi and wise men. Entre esos estaba Daniel. Amongst those were Daniel. Entonces Daniel le dice, no, rey, dame unos días Then Daniel says, well, give me a couple mientras que days, yo king, oro y busco a Dios. while I pray and seek
God. Entonces Daniel se fue con sus 3 amigos So Daniel went with his 3 y oró friends, y buscó a Dios. and he prayed and he seeked God. Y Dios le reveló no solamente el sueño que el rey había tenido, And God not only revealed the dream that he had, sino que también le reveló lo que eso significaba. but also revealed the interpretation of increíble. it. It's incredible. Entonces Daniel va delante del rey So Daniel goes before the king, y le dice: oh gran rey, and he says, "Oh great king, el Dios todo verdadero the all true God me ha revelado tu sueño has revealed your y dream la interpretación de tu and sueño. the interpretation of your Y dream. le dice: tú vistes You saw una gran imagen, a great image que su cabeza era de oro. of the head was of gold." Y le dice entonces el significado. And then he says the significance of it. El oro, esa cabeza, The head of gold, está hablando de tu reino, it speaks about your kingdom, oh gran rey Nabucodonosor. oh great king Nebuchadnezzar. Tu reino que ha sido grande y poderoso. Your kingdom that has been great and powerful. Pero después de ti But after you vendrá otro reino. will come another kingdom. Entonces ahora le está hablando de los hombros Now he's speaking about the shoulders y le está hablando de los brazos. and the arms. Esta imagen es de plata. And this image is of silver. Estaba hablando de los persas. Now he's speaking about the Persians. 2 brazos, 2 arms, 2 naciones 2 nations unidas, meet us, pero una más grande y poderosa que la otra. but one greater than the other. Después le muestra el próximo imperio. And then he shows him the next empire. Le está hablando ahora del estómago Now he's speaking about the stomach y de los muslos. and of the thighs. Esto muscles. estaba hablando ahora nada más que de los griegos. Now he was speaking about the Greek, El próximo imperio que iba a venir después de los persas. the next empire that will come after the Persians. Después le dice: las piernas And then he says the legs son de hierro, are of iron, hablando del reino o el imperio de Roma. speaking about the empire of Rome. Y vinieron exactamente como Dios lo había profetizado. And they came exactly as God had prophesied. Pero después viene otro imperio. But then comes another Le empire. muestra los pies, Then he shows them the feet, los 10 dedos, 5 y 5. the 10 toes. Pero ese imperio But that empire será una mezcla entre barro y hierro. is going to be a mix between the iron and mud. Eso está hablando de las Naciones Unidas, And that's speaking about the o United de lo que hoy en Nations. día conocemos como lo de la parte de Europa, And what we know today is Europe. que más adelante se va a levantar y vamos a hablar de eso más adelante. It's because later on it's going to raise up and we're going to Es speak about that later. increíble. And it's incredible. Y Dios revela cada uno de esos imperios And God speaks about all of these y de empires lo que ellos iban a hacer and what they were going to do y de lo que ellos representaban. and what they represent. Y si usted lee la historia, And if you read the se story, dará cuenta que cada uno de esos fue exactamente como Dios profetizó que iban a ser. realize that it's exactly as God had prophesied it will happen. Entonces Nabucodonosor So Nebuchadnezzar now hace que Daniel makes Daniel, sea una persona que está cerca del rey makes him a person to be near y the que king estaba parte de la corte del rey. that was right next to the court of the king. Los años pasan, Years pass by. el rey Nabucodonosor muere The king Nebuchadnezzar dies. y ahora tiene un nieto que se llama Belsasar, And now he has a grandchild named Belshazzar. pero él no conocía de Dios. But he didn't know about God. Era una persona impetuosa, He was a very orgullosa, proud person. prepotente, He was que no conocía arrogant, ni mucho menos temía a Dios. that he didn't know or fear God. Amén. Amen. ¿Me están entendiendo hasta ahora? Are you understanding now? Ok. Si de pronto he dado muchas citas bíblicas, If I have given too many biblical, por favor escríbanlas o vuelva a mirar la enseñanza de este día. please just write it down or just rewatch today's preaching. Porque yo entiendo que es mucha información, pero es bien importante. I understand there's a lot of information, but it's very important. Entonces Dios profetiza sobre esto. So now God prophesies over this. Ahora mire lo que Dios dice Now look what God en says Jeremías capítulo 49 versículo 35. in Jeremiah chapter 49 verse 35. Ok, antes de eso, perdón. Antes de eso, Before that, les estaba hablando sobre Belsasar I was speaking about Belshazzar y cómo él estaba ahí dando una gran fiesta, un gran banquete, where he was giving a great feast. y había invitado a toda la gente más importante de su reino. And he had invited all the most important people of the kingdom. Y estaba haciendo una fiesta enorme y tremenda. And he was giving an enormous feast. Y en medio de eso, In the middle of that, cuando ya había comido y tomado, and what he already ate and drank, él le da por
mandar a traer los vasos o los utensilios he goes and sends out to be brought de oro, de the plata, utensils que of se gold and utilizaban silver en el templo, that was utilized in the temple. los mandó a traer. He sent it to be brought. Recuerde que Nabucodonosor Remember that Nebuchadnezzar había conquistado al pueblo de Israel, had conquered the people of Israel, había destruido el templo de Dios, had destroyed the temple of God, se había traído cautivo al pueblo de had Dios, brought captive the people of God, y en medio de eso había saqueado y se había traído los utensilios del templo de Dios. and had brought the utensils from the temple of God. Entonces él los tiene guardados, Now he has them away, pero en medio de la borrachera, but in the middle of the drunkenness, en medio de las urgías que tenían, and or the orgies that was there, le da por mandar a traer los utensilios del templo de Dios. he sent out to be brought the utensils from the temple of God. Entonces se los trajeron, So they brought los utensilios the utensils del templo de Dios, from the temple of God, y puso vino en ellos and he put wine in them, y empezó a tomar. and he started to drink. Y en el momento en que él hace eso, And in the moment that he does that, aparece una mano en la pared appears a hand in the wall que escribe algo que nadie puede entender, that writes something that nobody can understand, algo poderoso de Dios. something powerful from God. ¿Qué fue lo que pasó? What happened? Había venido juicio Judgment had come, no solamente sobre Babilonia, not only over Babylon, sino también sobre Belsasar. but also against Belshazzar. ¿Por qué? Why? Primero porque él había sacado First, because he had taken out los vasos del templo the utensils from the temple para usarlos para su uso personal. to use for his personal use. El enemigo The enemy ha sacado mucha gente has taken out many people que un día fueron utilizadas grande y poderosamente por Dios, that were once utilized great and powerfully by God, y ahora les está usando allá afuera. and now they're using it outside. Pero Dios está diciendo But God is saying, que es el tiempo donde Él va a traer juicio, but this is a time that he's going to bring judgment. y esos vasos y utensilios And those regresarán. cups and utensils will come back. Los vasos, los The utensilios, cups, the utensils, no está hablando de cosas de vasos y platos y utensilios. he's not speaking about the vessels, Dios the está hablando de utensils. personas, He's talking about people, de hombres y mujeres, of men and de women, las cuales Dios usó, of the ones that God pero que el used. enemigo se llevó cautivo, But the enemy took y captive. que ahora el enemigo está usando allá afuera. And now the enemy is using them outside. Y ahí eso es lo que trae indignación a Dios, And that's what brings indignation to y God. Dios trae juicio, And God brings judgment. porque esos vasos, esas almas, esas Because personas those vessels, those souls, those le people pertenecen a Dios, belong to God. pertenecen al servicio de Dios They belong to the y service para of la God gloria de Dios. and to the glory of God. ¿Conoces tú a alguien así? Do you know someone like ¿Conoces that? a alguien que un día fue usada por Dios, You know a person that was once used by God, pero que hoy no lo está haciendo, no lo está sirviendo? but now is not doing it anymore? Esos son esos vasos, Those precisamente. are the precise vessels that we're talking about. Entonces, él se pone nervioso, no sabe qué hacer. So now he gets all nervous. He doesn't know what to do. Entonces viene la abuela Now the grandmother comes. y llama y le dice: yo conozco a un hombre She says, I know a man que tu padre, That your father, Nabucodonosor, usaba y le servía mucho. used and served him a lot. Este se llama Daniel. His name is Daniel. Entonces lo mandan a llamar So now he's been sent to para que él pueda interpretar so este he can sueño. interpret this. Eso lo vamos a leer en un momentico, We're going to read it in a minute. pero vamos a leer otra parte. But now we're going to read another part. En Jeremías 49:35. Jeremiah 49:35. Pero antes de leer esa parte, Before reading that part, quiero leerles otra que es increíble de lo que Dios hace. I'm going to read another one that's incredible of what God does. Y es, aquí está, ok, es increíble. ¿Te acuerdas que yo les dije que Dios había profetizado Remember that I told you that God had prophesied de las conquistas que el pueblo persia iba a hacer? the conquest that the people of Persia were going to do? Mire cómo conquistó Ciro a Persia. Look how Cyrus conquered Persia. Ciro Persia conquistó a Babilonia. How Persia conquered Babylon. Babilonia era impenetrable. Babylon was undefeated. Nadie podía entrar ni conquistar esa gran ciudad. Nadie. Nobody was able to enter and conquer that city. Las paredes eran aproximadamente unos 10 pisos de altura.
The walls were at least 10 floors of height. Eran tan anchas las paredes They were so wide, que the podían walls, pasar dos carros al mismo tiempo. that 2 cars can pass at the O same sea, eran time. no solamente grandes, sino fuertes, They were not only big, but they were strong. impenetrables. They were unbreakable. Pero Ciro But Cyrus tuvo una gran idea. had a great idea. El río Eufrates, The Euphrates pasaba por el medio cubriendo y guardando a Babilonia. passed in the middle, covering Babylon. Entonces no se podía entrar por ese lado. So you couldn't go through that Pero side. entonces Ciro tuvo una gran idea. Cyrus had a great idea. Mandó a sus arquitectos e ingenieros He sent his engineers and a que architects construyeran unos canales to construct some canals donde ellos podían desviar el río. where they can go ahead and deviate Y the river. secaron el río And they dried the de tal river manera que las puertas que estaban in such a way that the doors were there. escondidas debajo del río They were hiding underneath the river. ahora estaban abiertas. Now we're exposed. Y por ahí fue donde entró el ejército persia y Ciro Now that's where the army of Persian Cyrus entered, y conquistaron a Babilonia. and they conquered Babylon. Increíble lo It's que ellos incredible hicieron, what they did, pero eso no fue tan increíble but that wasn't that incredible porque Dios ya había profetizado sobre eso. because God had already prophesied over that. Dios era el que le había dado esa idea. God is the one who had given him the idea. No, pastor, hasta ahora iba bien. Pastor, you were doing so good until Pero now. usted, ¿cómo me va a arreglar esa, pastor? But how are you going to fix this ¿Cómo one, me va a Pastor? decir que Dios había profetizado sobre eso? How are you going to say that God had prophesied ¿Cómo over me va a this? decir que Dios le había dado esa idea? How are you going to say that God gave him that idea? Lo acabamos de leer. We had just read it. Mire lo que dice Isaías 44, 28. Look what Isaiah 44, Perdón, 27. Empecemos el 27. Isaiah 27, 44, 27. 44, Dice 27. que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Who says to the watery deep, be dry, and I will dry up your streams. Que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Who says up to the watery deep, be dry, and I will dry up your streams. El versículo 28. Verse 28. Aquí se complementa. This is where it Dice que complements. dice a Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Who says of Cyrus, he is my shepherd and will accomplish all that I please. He will say of Jerusalem, let it be rebuilt, and of the temple, let its foundations be laid. 45:1 45:1. dice, así dice Jehová a su ungido, Ciro, al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. This is what the Lord says to his anointed, to Cyrus, whose right hand I take hold of, to subdue nations before him, and to strip kings of their armor, to open doors before him, so that the gates will not be shut. Esto está escrito en la historia This has been written de in cómo history, Ciro el Grande conquistó a Babilonia how Cyrus conquered Babylon, y cómo hizo desviar el río Eufrates and how he made the Euphrates y lo River secó deviate y and las dry, puertas estaban abiertas. and the doors were open. Todo eso lo había profetizado Dios. All of that had been prophesied O by sea, God. Dios sabe exactamente todo lo que va a pasar. God Todo. knows exactly what's going to happen, Y utilizó a Ciro. and he utilized Cyrus. Ahora, And now, recuerden que el pueblo de Dios remember that the people of God, estaba cautivo they were captive en Babilonia. in Babylon. ¿Quién fue el que los liberó? Who is it? Ciro. Ciro fue el que los liberó Cyrus is the one who delivered y them permitió que el pueblo de Dios regresara nuevamente a Israel. and allowed for the people of God to come back to Israel Y again. no solamente ellos regresaron a And Israel, not only did they return to Israel, sino que Ciro les ayudó y les dio dinero para que reconstruyeran el templo. but Cyrus helped them by giving them money so that they can reconstruct the temple, Tal y cual como Dios lo había profetizado y lo que acabamos de leer. a way that God prophesied and we just read it. Todo esto antes que el reino Persia existiera This before the kingdom of Persia y existed antes que el rey Ciro hubiera nacido. and before King Cyrus was even born. Dios ya sabía de Ciro, God already knew about ya Cyrus. sabía cómo Ciro iba a conquistar He knew how Cyrus was going to conquer y cómo iba a utilizar a un persa, un iraní, and how he was going to use a Persian and para Iranian bendecir
a su pueblo. to bless his people. Eso es increíble. Solamente Dios That's incredible. Only God puede hacer algo así tan grande. is able to do such a great thing. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso, Can we por give a strong favor? applause? ¿Sí me estoy dando a entender? Am I making ¿Sí myself está understand? claro como para ustedes? Is it clear for you? Ok, entonces el cumplimiento de Isaías 44 se cumple. Now the fulfillment of Isaiah 44 is fulfilled, Y ahora viene el juicio. and now the judgment comes. Y entonces vienen ellos y conquistan ahora Now they a conquer. Babilonia, los persas. Babylon, the Persians. Y esa misma noche And that same night, el rey Belsasar murió. King Belshazzar died. Una parte que a mí me llamaba mucho la atención. One part that caught my attention a lot, Dice que para desatar lomos de reyes. to unleash mountains of kings. Ok, lomos de reyes. Y en el libro de Daniel And in the book of Daniel, dice que los lomos del rey Belsasar fueron desatados. it says that the back of the king of Belshazzar was untied. No sé si usted me está leyendo entre las líneas. I don't know if you're reading between the lines. Fue tanto el susto It was so much the scare que el rey tuvo that the king had que sus lomos se desataron. O sea, that, no pudo controlarse. that his Es, back, es increíble. Y Dios había was broken. profetizado aún eso. and God had even prophesied about that. Entonces él tiene temor, no sabe lo que significa, So he's afraid, he doesn't know what it means. lo que está escrito ahí en la pared, What was written in the wall, no lo sabe, if he didn't know. pero Dios sí sabía lo que eso significaba. But God did know what that meant. Y eso tenía que ver diciéndole al rey And that meant coming to the king de que su reino That his había kingdom sido pesado, was heavy, pero le faltaba. but it was still Y que su reino lacking. ese día iba a ser dividido. That his kingdom will be divided that Y day. esa misma noche In that same night, se cumplió la palabra de Dios. the word of God was fulfilled. En otras palabras, Dios tenía todo bajo control. In other words, God had everything under control. Hay veces el mundo, las naciones, los reyes o presidentes There are many times that the world, the nations, the people, the piensan presidents, que están haciendo algo por ellos o por su nación, they think that they're doing something for them or for the pero nation. en realidad están cumpliendo los propósitos de But in Dios. reality, they're fulfilling the purposes of God. El rey Ciro King Cyrus, creía que estaba conquistando a Babilonia he thought that he was conquering porque iba Babylon a ser más grande y poderoso, because he was going to be bigger and powerful. pero Dios lo estaba usando But para God bendecir a su pueblo. Was using him to bless his people. O sea, aún hasta nuestros enemigos, Even our enemies, Dios lo usa para bendecirnos a nosotros. God uses them to bless us. Por favor, déle ese fuerte Please aplauso. give a strong applause. Dice entonces, ¿dónde vamos? ¿Continuamos? So it says, Ok, continuamos. Entonces, Dios le revela, el reino cae, Persia entra. God reveals, the kingdom falls, now Persia enters. Nosotros nos preguntamos hoy en día, Now we ask ourselves nowadays, ¿dónde está lo que está pasando esta guerra en la Biblia? where is it in the Bible what's happening today? Yo le voy a dar una sugerencia. I want to give you a suggestion. Esta está en Jeremías capítulo 49, This is in Jeremiah chapter 49, versículo 35. verse 35. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. This is what the Lord Almighty says. See, I will break the bow of Elam and the mainstay of their might. Así ha dicho Jehová, This is what the Lord said. yo quebraré el arco de Elam. I will break the bow of Elam. ¿Qué significa eso? What does that mean? Parte principal de su fortaleza. Main part of his strength. ¿Será que Dios está hablando aquí? ¿Será que Dios está hablando aquí Could it be that God is speaking sobre las bombas nucleares que About- Irán quería construir? the nuclear bombs that Iran had wanted to build? Porque aquí dice, yo quiebro el arco de Elam, que es su fortaleza. Because it says here, see, I will break the bow of Elam, the mainstay of their might. ¿Qué es lo que acaba de hacer los Estados Unidos e Israel? What is it the United States just did to Israel? Romper el arco de su fortaleza. Is to break the bow of their mainstay. Déjeme decirle, la palabra de Dios
se cumple. Let me tell you, the word of God is fulfilled. Él es el fuerte Give us some aplauso. applause. ¿Quiere más? Do you want more? Próximo versículo. Verse. Traeré sobre, recuerde que Elam es Persia. Now remember that Elam ¿Ok? is Persia. Recordemos eso. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. I will bring against Elam the 4 winds of the 4 quarters of heaven. I will scatter them to the 4 winds, and there will not be a nation where Elam's exiles do not go. Traeré los 4 vientos, I will bring the 4 winds. hablando de todas las diferentes direcciones. Speaking about all the different directions. Están una cantidad de aviones Have you seen the planes volando desde los 4 vientos sobre Israel. flying over the 4 winds of Israel? Dios ya lo había profetizado. God had already prophesied Dios this. ya lo había dicho. God had already Pero spoken no about it. termina ahí. But it doesn't end there. Versículo 37. Verse 47. Y haré que Elam, Persia, Irán, se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal. Y el ardor de mi ira, dice Jehová, enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. I will shatter Elam before their foes, before those who want to kill them. I will bring disaster on them, even my fierce anger, declares the Lord. I will pursue them with the sword until I have made an end of them. Eso es tremendo. That is tremendous. Eso es impresionante lo que Dios dice Impressive what God is y saying lo que nosotros estamos viendo. and what we are seeing. O sea, esto no es algo que nos estamos inventando. This is not something that we are making Esto up. es algo que estamos leyendo This is something that we're reading y estamos mirando and that we're seeing y está ocurriendo. and it is happening. Así como Dios profetizó Just as God sobre prophesied las 3 costillas, over the 3 ribs, sobre los diferentes tronos, over the different naciones, thrones and nations. potencias, and the powers, reinos que se levantarían, kingdoms that will raise up, los de Babilonia, of the Babylon, los persas, Persians, los griegos, the Greeks, los romanos, Romans, las naciones de nations Europa. of Europe. ¿Por qué las naciones de Europa? Why the nations of ¿Por Europe? qué? ¿Por Why? qué está mezclada barro y hierro? Why is it the mud and iron are Barro y mixed? hierro no mezclan. Mud and iron do not Es mix. muy difícil. It's very difficult. Recuerde que cuando el Imperio Romano, Remember when the Roman el Empire, Imperio Romano no desapareció. the Roman Empire didn't disappear. El Imperio Romano simplemente se multiplicó. It simply multiplied. Y es lo que usted y yo hoy conocemos como Alemania, And it's what's known today as Inglaterra, Germany, Francia, Great Britain, Italia. France, Todos estos Italy, países all of these countries, son esos 10 dedos those 10 que fingers, van a tratar de unirse the 10 toes that are going to try para to formar unite otro imperio de hierro, el Imperio Romano, another empire, the Roman pero va Empire, a ser débil. but it's going to be weak. Por eso es que usted ve esos problemas en esas naciones de Europa, And that's why you see these problems in these European que nations. están juntos, después se separan, se That they're salen, together and then they exit porque están tratando de unir el barro con el hierro, because now they're trying to unite the mud with the iron. pero la profecía no termina ahí. But the prophecy doesn't end there. La profecía dice The prophecy que says vendrá una piedra grande y enorme that a great rock will come y derribará esta imagen and it will demolish the image. y hará un trono, un reino grande como una montaña It will make a throne great as a mountain que reinará por los siglos de los siglos de los siglos. that will reign for centuries and centuries and centuries. Hablando del Rey de Reyes Speaking about the King of y Kings Señor de señores, and the Lord of Lords, de Jesús of de Jesus Nazaret. of Nazareth. Todas las profecías All the prophecies se están cumpliendo. are being fulfilled. Seguimos con Jeremías We're going to continue with Jeremiah 49:38. 49:38. Dice, y pondré mi trono en Elam y destruiré a su príncipe, a su rey y a su príncipe, dice Jehová. I will set my throne in Elam and destroy her king and officials, declares the Lord. Pero dice, acontecerá que en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Yet I will restore the fortunes of Elam in the days to come, declares the Lord.
Esto para mí es impresionante, This for me is impressive porque dice que hará volver a los cautivos de Elam. because it says that it will restore the captives of Elam. Los cautivos de Elam sería Persia, The captives of Iran will be y Persia, Persia hoy en día es Irán. and Persia nowadays is Iran. Está hablando de cautivos, Now it's speaking about o sea, captives, gente que fueron conquistada y llevada. people that were conquered and No. taken. Está hablando No, it's speaking about de cristianos, of Christians, personas que conocen de Dios, people that know about God, que están cautivas, that now are captive, pero que el Señor las va a but liberar. now the Lord is going to Usted free them. sabe que en Irán en este momento You know that right now in Iran, hay más de 1 millón de cristianos. there are more than 1 million Christians, Hay más de 1 millón de cristianos. more of 1 million Christians, Y muchos de ellos fueron evangelizados and many of them were o evangelized conocieron de Jesús, or knew about Jesus. la mayoría no porque alguien les predicó, Majority not because somebody preached, sino porque tuvieron sueños y but visiones because they had dreams and donde el visions Espíritu Santo les habló where the Holy Spirit y spoke ellos se convirtieron. and they converted. Es algo increíble. It's something incredible. Entonces Dios está diciendo So now God is saying, que allá en Irán, Persia, Elam, there in Iran, Persia, hay Elam, cautivos they're captives, que serán liberados. they're going to be delivered, Y ustedes lo van a ver. and you're going to see them. Lo vamos a ver. Todo esto All of this es algo impresionante. is something impressive. Entonces, ¿cuál es el fin de Persia? So now what is the end of Persia? Persia no termina ahora, Irán no se acaba ahora. Iran is not going to finish now. Persia is not going to finish. Irán viene desde los tiempos de Abraham Iran comes from the times of Abraham y se mantendrá hasta el fin. and will be there until the end. Y será una de las naciones And it will be one of the que nations se unirá con Gog y Magog will be united with Gog and Magog en la batalla final. in the end battle. O sea que este no es el fin de Irán. So this is not the end of Iran. Persia no se acaba ahora. Persia is not going to finish now. Ellos se volverán a levantar, Now they're going to get up again probablemente con Gog, que se cree que es Rusia, with Gog, which is known to be believed to be y se Russia. levantará un gran ejército And now a great army is going to raise up que va a ser casi incontable that is going to be uncountable for. y se enfrentarán contra el pueblo de Dios, Israel. And now they will be against the people of Israel. Pero God. dice la palabra But now the word of God says de que Dios mismo va a intervenir that God himself is going to y intervene va a pelear por su pueblo. and it will fight for his people. Y dice que van a haber terremotos, And it says that they're going to be earthquakes. que van a haber terremotos, que van a haber truendos, There's going to be thunders. que va a llover fuego y azufre del cielo That the sulfur and fire are going to y be from the derrotará heavens este gran and ejército. will defeat this great army De tal manera in such a way que tomará 7 meses that will take 7 months enterrar los muertos. to be able to bury all the dead. Léase Ezequiel 38, 39. Read Ezekiel 38 and 39. Léalo esta noche cuando llegue a su casa. Read it tonight when you get home. Y verá que tomará 7 meses Now, and you will see that it will take 7 months enterrar los to muertos. bury the dead. Y todo el armamento And all the army, que quede en el lugar allí all the weapons en Israel they're going to stay there in Israel será utilizado durante 7 will años be utilized during 7 para years combustible de Israel. for combustible of Israel. Léase Ezequiel 38, 39. Read Ezekiel 38, 39. Voy a leerles un versículo. I'm going to read a verse. Ezequiel 38, 5. Ezekiel 38, 5. Habla de las naciones. Habla de las Speaks about the naciones nations. que se van a enfrentar. They are going to be Contra against Israel. Ezequiel 38, 5 dice: Persia, Cus, Fut, con ellos todos, ellos con un escudo y yelmo. Persia, Cush, and Put will be with them, all with shields and helmets. Solamente escogí este versículo I only picked this verse para demostrarles de que Persia no se acaba. to demonstrate that Persia does not end. Pero al fin del tiempo, But at the end of time, Persia nuevamente volverá a surgir Persia will again resurface y nuevamente se enfrentará contra los hijos de Dios. and will confront again against the people of Israel, of Y God. dice la Biblia And the Bible says que el 83% that 83% de esos ejércitos of those armies serán eliminados, will be eliminated. pero quedará un remanente. But there will be some remaining En Irán, in Iran, Persia, Elam, Persia, Elam. no solamente hay muchos cristianos, más de 1 millón.
not only is there more than 1 million Christians, también hay muchos judíos. but there's a lot of Jewish. Porque muchos cuando fueron llevados en la cautividad Because many, when they were taken to captivity y fueron liberados, no se fueron. and they were delivered, they didn't leave. Muchos se quedaron en lo que hoy en día es Persia, Irán. Many stayed in what right now is Iran. Una de ellas fue la reina Esther. One of them was Queen ¿Recuerdan la Esther. reina Esther? Remember Queen Esther? ¿En dónde estaba la reina Esther? Where was she? La reina estaba en She Persia. was in Persia. Otra vez volvemos a Persia. We go back to Persia No se again. me había olvidado. I haven't La forgotten. dejé para lo último I have left her for last porque esa palabra because that word tiene que ver con lo que pasó en febrero 28. has to do with what happened in February Van 28th. mano a mano. It goes hand on hand. ¿Qué sucedió con Esther? What happened with Esther? Se levantó un hombre A man raised up llamado Amán. whose name was Amon, Amán odiaba a los judíos who hated the y Jewish los quería destruir. and wanted to destroy them. Entonces Amán So Amon, habló o se posicionó he positioned himself con uno de los asesores más importantes del rey, Asuero. with one of the most important assessors from the king. Y entonces ahí lo engañó And there he para que prayed él diera un edicto so that he can make de eliminar a todos los judíos. a calling to eliminate all the Jewish. Pero Amán no era persa. But Haman was not Persian. Amán era un ageo. Haman was a Helm. ¿Qué es un ageo? But what's a Haggai? Un ageo What's a Haggai? era uno de los descendientes One of the he was one de of the un rey descendants of a king que se llamaba Ego. whose name was Ego. Este rey This king, era el rey de los amalecitas. he was a king of the Amalekites. Y en una ocasión, And on one occasion, Dios le dijo al rey Saúl God told King Saul que eliminara a todos los amalecitas, to eliminate all the que Amalekites, no dejara animales, to not leave any ni animals, niños, ni adultos, ni hombres, ni mujeres. children or men or women, Los eliminara a to todos. eliminate all of them. Saúl Saul went, tuvo victoria sobre los amalecitas, had victory over the Amalekites, pero se llevó lo mejor de las vacas, los but corderos, he took the best out of the herd, y no mató al rey. and he didn't kill the No lo king. mató. No, he didn't kill him. Entonces resulta que llega el profeta Samuel So now the prophet Samuel comes y le pregunta a Saúl: ¿hiciste lo que Dios te dijo que hicieras? and asks him, Saul, did you do what Y God él le told you to dijo: do? sí, yo cumplí todo. And he said, yes, I did Pero everything. ¿por qué oyó el bramir de animales? But why do I hear the animals? Dijo: no, es que la gente No, you know, the people, querían traer animales They para, wanted to bring- para sacrificar a tu Dios. they wanted to bring the animals to sacrifice to your God. Pero eso no fue lo que Dios te dijo que hicieras. But that's not what God told you to do. Pero no, es que habíamos que sacrificar para tu Dios. But no, we had to sacrifice for your God. Obediencia parcial Partial obedience, es desobediencia it's total. total disobedience. Voy a volverlo a repetir. I'm going to repeat it again. Otra. ¿Lo entendieron? Are you going? Did you understand it? Obediencia parcial Partial es obedience. desobediencia total. It's total O sea, disobedience. Dios quiere una obediencia total. God wants a total No obedience, parcial. not partial. Lo peor de eso What happens? fue que dejó al rey vivo. It's that he left the king La alive. Biblia no explica cómo, The Bible doesn't explain pero how, de alguna manera u otra, but in such way or el another, rey tuvo relaciones con una mujer the king had relations with a woman, y la descendencia continuó. and the descendancy continued. Por eso ese hombre, Amán, That's why that man era Haman descendiente de este rey. was descendant of that king. Y porque los israelitas habían matado su And descendencia, because su familia, the Israelites had killed his family descendancy, él los odiaba y los quería destruir. he hated them and wanted to destroy them. Pero Dios utilizó a la reina Esther But God utilized Queen Esther y utilizó al rey Asuero, and utilized King un Ahasuerus, iraní, un persa, a Persian, para proteger y cuidar a los hijos de Dios. to protect and take care of the children of O God. sea que Persia So Persia ha sido usada por Dios para bendecir a su pueblo. has been utilized to bless his people. Pero ha habido un espíritu But there has been a spirit que ha querido usar a Persia that has been wanting to use para Persia destruir al pueblo de to Dios. destroy the people of God. Recuerde eso, que es bien importante. Remember that because it's very, very important.
¿Qué tiene que ver eso con lo que pasó ahorita? What does that have to do with what happened Antes de just esto now? voy a darles otra cita bíblica. I'm going to give you another Bible verse. Vemos a los persas We see the Persians en uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. in one of the most important times of this history of Y ellos humanity. estaban ahí And he was there en primera línea. in first line. Mire lo que sucedió en el libro de Hechos. Look what happens in the book of Acts, Hechos capítulo 2 y versículo 9. chapter 2, verse 8. Dice, ¿cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Acts 2:8. See. Then how is it that each of us hears them in their own native language? Esto fue cuando el día de Pentecostés This is in the time of Pentecost. descendió y cayó sobre los 120 que estaban en el aposento alto. It descended over the 120 people that were in the upper Y room. empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. And they started to speak in tongues and prophesy. Imagínense la venida del Espíritu Santo Imagine the coming of the Holy que Spirit cambió la humanidad completa. that changed humanity entirely. Está sucediendo en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 8. It's happening in Acts chapter 2, Y verse mire 8. quién están ahí. And look who's there. Versículo 9. Verse 9. Ellos dicen, pero los escuchamos hablar en nuestras propias lenguas. And they said, but we heard them speak in our own tongues. ¿Quiénes? Who? Partos, medos, elamitas. Parthians, Medes, and Elamites. Los medos The y los Medes, elamitas, the Medes and the ¿te Elamites. acuerdas que se unen You remember that they y unite forman a Persia? and they become Persia? Están ahí, They're there. están en primera fila They're in first row viendo lo que el Espíritu Santo acaba de hacer. looking at what the Holy Spirit had O just sea, said. Persia está en todo lugar. So Persia is everywhere. Dios tiene un plan God has a con plan. lo que hoy conocemos Irán. That's what we know today as Iran. Esto es increíble. This is incredible. Pero pastor, ¿qué tiene que ver Well, Pastor, what does that have to do? Esther Esther, con lo que sucedió hoy en día en febrero 28? what happened nowadays in February 28? ¿Qué tiene que ver con Amán? What does that have to do with Amar? Tiene que ver mucho. Haman. That has to do with a lot. Mire lo que sucedió. Look what happens. Los judíos The Jewish tienen ya programados ciertos pasajes bíblicos que ellos leen. have programmed already certain verses, biblical verses. El día de reposo de ellos es el sábado, el sabático. The day of rest, the Sabbath, is Saturday. Entonces, todos los judíos del mundo So all the Jewish of the world, tienen ya algo seteado they have something set de lo que ellos leen ese día. of what they have to read that day. El día 28 de febrero, February 28th, día que Israel atacó a Irán, the day that Israel attacked Iran, leyeron un pasaje bíblico they read a biblical bien verse. interesante. Very interesting. La historia de Samuel y el rey de los amalecitas. The story of Samuel and the king of Amalekites. Qué casualidad What a coincidence que el 28 de febrero that February 28th, lo que ellos están leyendo what they are reading es la historia is the scripture, the de la story desobediencia del rey Saúl, is the disobedience of King que Saul, no mató that he didn't kill al rey de los amalecitas the king of the Amalekites, y que después de su and then descendencia after his descendancy, nació Amán Haman was born, y se unió o quiso de una o de otra forma and in one way or another, instigar a los persas he wanted to instigate the Persians para destruir a los judíos. to destroy the Jewish. Y esa fue la misma parte bíblica que ellos estaban leyendo. And that was the same biblical scripture that they were reading. Pero la casualidad no es toda ahí. But the coincidence is not just there. Después de lo que sucedió con la reina Esther, After what happened with Queen Esther, los judíos celebran the Jewish celebrate algo que hasta el día de hoy, una festividad que ellos celebran, that until today, even they celebrate, que es la festividad de Purim, that is the festivity of Purim, recordando remembering cómo Dios los salvó a través de la reina Esther how God saved them through Queen Esther y del pueblo asirio, del pueblo persa, and from the people, the nation of de las Persia, manos de Amán. from the hands of Haman. Y ese día, And that el day, 28 de febrero, February 28th, están celebrando Purim, they are celebrating Purim, que Dios los libró that God delivered them de la mano
de los persas from the hands of the Persians que estaba siendo manejada por Amán. that was being managed by Haman. Y ese es el día And that is the day que los judíos atacan that the Jewish a los attacked persas. the Persians. ¿Casualidad? Coincidence? Yo no creo en casualidades. I believe in Yo creo en coincidence. propósitos. I believe in De que Dios es perfecto. that God is perfect. Que Dios desde antemano sabía That God beforehand knew que esto que nosotros vimos o vivimos o experimentamos en septiembre 28 this what we saw, we experienced, and we lived in ya February estaba 28th. profetizado y en los planes de Dios. That was prophesied and it was within the plans of God. No hay casualidades There is no coincidence de que Agag, that Hagar, ese rey malo y perverso, that bad and perverse no king, hubiera muerto cuando Dios quiso que muriera. didn't die whenever God wanted him to die. Hay un espíritu There is a spirit de Amán from Haman que siempre está tratando de manejar that always wants to al manage pueblo persa the Persian people para atacar a los hijos de Dios. to attack the people of God. ¿Será que será a través de la religión? Could it be through religion? ¿Será que puede ser este espíritu que ahorita está usando la religión Could it be the spirit that now is being utilized by religion para así manejar al pueblo iraní a destruir al pueblo de Dios? to manage now the Iranians to destroy the people of God? Se lo dejo para que usted piense y tome esa decisión. I leave it for you to analyze it and think about it. Termino con esto. And I finish with this. Una de las cosas que yo más veo hoy en día One of the things that I see now en las most universidades, nowadays in la gente universities hablando, or people speaking las noticias, or news es un sentimiento antisemita is an anti-Semite emotion, feeling de que Israel está haciendo o no está haciendo. of what Israel is doing and not doing. Entonces, ¿qué posición tomamos So what nosotros? position do we take? Porque Dios le dijo a Abraham: Because God told Abraham, bendeciré a los que te I bendigan will bless who bless y you, maldeciré a and los I que will te maldicieran. curse whoever curses Quiere you. decir que si nosotros maldecimos Meaning that if we al curse pueblo de Dios, the people of God, esa maldición va a venir sobre that nosotros. curse is going to come against us. Pero pastor, ellos están haciendo, But eso no pastor, es you're cuestión doing, suya. that's not the matter for you. Mire, lea la Biblia. Read and look at the Bible. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios How many times the people of se God alejó de Dios have departed from o God hicieron lo malo, or did what's wrong? pagaron las They paid consecuencias the consequences personal personally y como nación? and as a nation. A Dios no se le escapa nada. God is not escaping Pastor, from entonces, anything. ¿qué posición tomamos nosotros? So, Pastor, what position do we take? Voy a decirle qué posición. I will tell you what position. La noche anterior, Last night, no, la noche anterior o The la night noche before. antes, the night before, mal pensados. La noche antes the night before, de que Josué conquistara a Jericó, that Joshua conquered Jericho, parece ser que estaba un poco nervioso, it seems like he was a little bit nervous. no podía dormir. He couldn't sleep, Entonces se fue a caminar, so he went to walk recoger un poco de aire fresco. to take some fresh air. Y cuando va caminando, And then whenever he se went encuentra un hombre walking, he finds a Alto. man, tall, fuerte strong, y lo mira and he looks at him y dice: and he says, ¿tú eres uno de los nuestros you are one of ours? o eres uno de ellos? Or are you against us? Recuerde, él va a conquistar a Jericó, So remember, he's there to conquer se Jericho. encuentra un hombre He finds a man y no sabe quién es. and he doesn't know who he is. Entonces le dice: ¿tú eres uno de los nuestros He says, are you one of ours? o tú eres uno de nuestros enemigos? Or are you one of our enemies? No dándose cuenta Not realizing que el que estaba delante de él that the one that was in front of him era Jesús de Nazaret, was Jesus of Nazareth, Rey de Reyes King of Kings y Señor de señores. and Lord of Lords. Y Josué le está dando órdenes And Joshua is giving orders al general de los ejércitos de Dios. to the general of the armies of God. Entonces Jesús lo mira So Jesus looks at him. y le dice: no. He says, no, Espera un momentico. wait a second. La pregunta fue: The question was, ¿eres tú uno de los nuestros are you one of ours? o eres tú uno de nuestros Or enemigos? are you our enemy? Y Jesús le contesta: no. And Jesus answers, no. Esa no es una respuesta. That is not an answer. Sí era una respuesta. Yes, it is. Porque la pregunta no es Because the question is not si Jesús está con if nosotros Jesus is with us o Jesús está con nuestros or enemigos. Jesus is with our enemies. La pregunta es The question si is, nosotros estamos con Jesús. are with Jesus.
Cuando usted ve una pareja peleando, Whenever you see a couple fighting, una familia or peleando, a family fighting, unos amigos peleando, or friends fighting, todo mundo jura que Dios está con ellos. everybody swears that God is with them. Es que Dios está conmigo. If God is with me, Esto es injusto. this is unfair. Y Dios los va a hacer pagar. And God is going to make them Y pay. los otros están diciendo lo And the mismo. others are saying the same thing. Esto es injusto. This is unfair. Y Dios los va a hacer pagar. And God is going to make them pay. Entonces, o Dios está con ellos, Or so what is it? Is o God Dios with está them con ellos. or with the others? Pero no puede estar con los But dos. God cannot be with ¿Con both. quién está? Who is He with? La gente piensa People think de que en su rabia, su ira y su enojo, that in their anger, their rage, Jesús está con ellos. No, Jesus is with them, but it's not. yo tengo que estar I have to be donde Jesús está. where Jesus is. Y donde Él está, And where He yo is, voy a estar. I will be. Si Israel hace algo que no va conforme a Dios, If Israel does something that's not according to God, usted no es un juez you are not a para judge juzgarlos. to judge them. Dios se encargará. God will take care of it. Porque la Biblia dice Because the Bible says que con la vara que nosotros midamos, that the rod that we are nosotros measuring, seremos we will medidos. be measured. Entonces, cuando tú juzgas a alguien, So whenever you judge someone, Dios dice, ok, muy bonito, God says, okay, very nice. venga para acá. Come here. Ahorita lo vamos a juzgar Now we're going to judge you con la misma vara with the same rod que usted está midiendo a los demás. that you are measuring the rest. Entonces yo decidí hace muchos años, So many years ago, I no decided juzgo a nadie, that I don't judge porque anybody el único que es justo y verdadero because the only one that's just and es fair Jesús. is Jesus. Él es justo He is y Él es just verdadero. and He is Ese true. no es mi trabajo, That's not my job. esa no es mi That is not responsabilidad. my Mi responsibility. responsabilidad es hacer lo que Jesús dijo My responsibility is que to do yo what debo Jesus de hacer. told me to do. Si Julano o Sutano hace algo, If this person or the other eso es person entre does something, usted, eso es entre Israel. that's between you, that's Eso es between entre Israel, Persia between Persia y Dios. and God. Yo estoy I am donde Jesús está. where Jesus is. Alguien dice amén, Somebody aleluya, says gloria a amen, Dios, hallelujah, glory to God. que lo yo. It hurt. Para mí todas estas cosas no son casualidades. For me, these things are not coincidence. Todo esto All of this es una verdad y una realidad bíblica. is a true biblical reality. Alguien podría decir, y lo han dicho, And somebody would say, or no, they would no, have es que said, eso lo escribieron después que no, pasó. they have written that after it happened. Hay pruebas contundentes There is true evidence de que esto fue escrito mucho antes que eso sucediera. was written way before it happened. Ni aún los históricos Not even the historians. piensan o dicen que esto no fue verdad. Ni They aún could say ellos. that this wasn't for real. Porque el Señor todo lo sabe. Because the Lord, He knows El everything. Señor todo lo conoce. He knows everything. Entonces nuestra responsabilidad So our responsibility es orar. is to pray. Orar para que el propósito de Dios Pray se so that the cumpla. purposes of God will be fulfilled. Para que los planes de Dios se So establezcan. the plans of God will be established. Para que el nombre de Jesús So sea that the name exaltado. of Jesus will be exalted. Para que Dios cumpla sus planes So y that sus God propósitos. Will fulfill His plans and purposes. Esa debe de ser nuestra oración. That should be your prayer. No se ponga usted en el punto o la situación Put yourself in the point of en situation de que usted está peleando en contra de la voluntad de Dios. fighting against the will of God. Porque déjeme decirle, Because va let me a tell you, perder. you're going to learn. Amén. Vamos a Amen. ponernos de pie. Let's stand up. Dele ese fuerte aplauso, por favor, al Give a Señor, de strong verdad. applause, please. Vamos a celebrar la Santa Cena. We're going to celebrate the Holy Supper. Espero que esta enseñanza les haya ayudado, I hope that this teaching will help que haya traído un poquito de claridad, that will bring a bit of clarity, pero sobre todo verdad. but above all, No lo truth. que la gente dice, Not what people say, no lo que los liberales dicen, not what the liberals say, no lo que los conservadores dicen, not what the conservatives say, sino lo que Dios dice. but what God says. Eso es lo que importa. That's what matters. Esa es la verdad. That's what's true. Si alguien necesita o no tiene If somebody needs or los doesn't have elementos para la Santa Cena, the items for the Holy Supper, por favor levante su mano ahí Please. donde usted está raise your hand wherever you are, y uno de los sugieres se la hará llegar allá en la parte de atrás. and one of the ushers will be able to give it to you. Aquellos que nos están viendo a través de las redes, Those who are watching us through social media, si por favor nos pueden acompañar, if you can please come with us. queremos hacerlo juntos, unidos, We want to do it together compartir la Santa Cena. to be able to share the Holy Supper. Porque esto es importante. Why is this important? No lo hacemos como un ritual, We don't do it as a ritual.
lo hacemos como un memorial, We do it as a memorial, recordando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, remembering the sacrifice of Jesus in the que Calvary. por su sangre, That by His blood, por su by sacrificio, His sacrifice, nosotros somos libres, somos sanados we are free, we are healed, y podemos entrar a los cielos. and we're able to enter the heavens. Pastor, ¿y por qué esto es importante? Well, Pastor, why is this important? Porque nadie puede ir al cielo si no es a través de Jesús. Because nobody can go to heaven if it's not through Porque Él es Jesus. la puerta, Él es el camino. Because He's the door, He's the way, Él es la verdad y Él He's es la the luz. truth, and He's the light. Entonces, si queremos ir al cielo, So if we want to go to heaven, si queremos ser salvos, if we want to be saved, necesitamos aceptar a Jesús we need to accept Jesus como nuestro Señor y nuestro Salvador. as our Lord and Savior. Pastor, ¿y cómo hago esto? Well, Pastor, how do I do this? Simplemente orando. Simply praying. Pero yo no sé orar. Well, I don't know how to pray. Yo le voy a decir cómo orar. I will tell you how to pray. Solamente repita conmigo. Just repeat after me. Padre, te doy gracias Father, I give you thanks porque hoy he entendido que soy un pecador. because today I have understood that I am a sinner. Y te pido, Señor, que me perdones, And I ask you to forgive me, Lord, que me laves con tu sangre preciosa, for you to cleanse me with your precious blood, que inscribas mi nombre en el libro de la vida for you to write my name in the book of y life, que envíes tu Santo Espíritu sobre mí, and send your Holy Spirit upon me, que yo no me apartaré de él. that I will never be apart from it. Gracias porque hoy soy un nuevo hijo, una Thank you nueva hija. because today I am a new child. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen.